te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu gran amor, gracias por tus muchas misericordias. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, para adorarte, para bendecirte, para exaltar tu nombre, pero también para que tú nos hables, Señor. También para poder recibir ese alimento espiritual que es tu palabra, que nos fortalece, Señor, que nos hace permanecer. Esa palabra que nos enseña, nos instruye, Señor, nos prepara para que podamos crecer, madurar, Señor, estar preparados para toda buena obra, como ella nos enseña. Y de esa manera, Señor, reflejar que somos tus hijos, testificar de ti, Señor, con nuestras bocas y también con el testimonio. Y todo eso lo produce tu palabra, la cual necesitamos, Señor. Por eso que en esta mañana cada uno de nosotros podamos decir como dijo tu siervo, habla, que tu siervo oye. Y yo te ruego en esta mañana que seas tú el que hables, Señor. Por favor. Ten misericordia de mí, Señor, y usa mi vida, a pesar de mí. Y que sea de bendición para la vida de cada uno de nosotros. La necesitamos. La necesitamos, Señor. Vivimos en un tiempo, Dios, en que necesitamos oír tu voz pura, pura, Señor. Por eso danos esta gracia, Señor, de poder ser proclamadores de tu verdad, de tu santa palabra, Señor, en el nombre de Jesús, y que tu iglesia escuche. Que tu iglesia escuche, Señor, que sea reverente ante ella, que pueda dejar todo prejuicio a un lado, Señor, que puedan ser objetivos y escuchar tu palabra, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, muchas gracias te damos, Señor. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento. Buenos días, amada iglesia, paz del Señor para todos. Sean bienvenidos aquellos que quizás están en esta mañana por primera vez en este lugar. Siéntanse cómodos. Es una bendición poder estar en su casa, poder compartir su palabra. Es una bendición poder verles, estar juntos como iglesia, como cuerpo, para rendirle adoración a Dios y para que Él nos ministre a través de su santa palabra. El título del sermón en esta mañana es Esencia. Esencia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos acerca de esencia? O la esencia de las cosas, podríamos decir. La definición en el diccionario de la palabra esencia es conjunto de características necesarias e imprescindibles para que algo o alguien sea lo que es. Esencia. Conjunto de características necesarias e imprescindibles para que algo o alguien sea lo que es. Eso es esencia. Automáticamente, cuando yo leía esta definición de esta palabra, se me venía a la mente el Señor Jesús diciendo: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. En esta palabra, la esencia de cada uno es lo que manifestará qué somos y quiénes somos en realidad. ¿Me van siguiendo? En otras palabras, cuando hablamos de esencia, hablamos de algo que es totalmente absoluto
absoluto. Síganme, por favor, para poder entender. Hablamos de algo que es totalmente absoluto, totalmente invariable y fundamental para la vida, en este caso, ¿no?, que estamos hablando en esta mañana. Podríamos hablar de una cosa en sí, de un producto en sí, pero obviamente en este caso estamos hablando de la vida, de nuestras vidas. Y esto fundamental, invariable y absoluto es lo que determina qué soy y quién soy en realidad, la esencia. Esencia que cada uno de nosotros debe y tiene que tener. De hecho, la palabra esencia viene también de la palabra ser. Ser, ¿no? Lo que somos en realidad. Otra definición de la palabra esencia dice lo permanente e invariable de un ser. Lo permanente e invariable de un ser, su esencia, lo más puro de algo, lo más puro. De hecho, la palabra esencia tiene que ver con pureza, ¿no? Lo más importante, es tremendo esto. La esencia precisamente hace a la pureza de las cosas y su legitimidad. La esencia hacia la pureza de las cosas y hacia su legitimidad, no algo falso, podríamos decir, o una vil imitación. ¿Me van siguiendo? Pensaba en un mundo en donde el relativismo se ha apoderado absolutamente de todo, del razonamiento, mejor dicho, el relativismo le ha quitado al ser humano la capacidad de poder razonar bien, objetivamente, como corresponde. Todo, absolutamente todo hoy en día es relativo, nada es absoluto. Hoy en día todo es conforme a mi percepción, una palabra que tristemente está de moda hoy en día en nuestra sociedad, la percepción, de acuerdo a cómo vos te percibís, sos. No, la esencia es lo que marca lo que vos sos en realidad, lo que hay dentro de nuestras vidas. Y a raíz de todo esto, todo a través del relativismo, a través de la percepción de las personas, absolutamente todo se va degenerando. En otras palabras, va perdiendo su esencia. Su esencia. ¿Podríamos decir con signos de pregunta o afirmar que todo está contaminado hoy en día? ¿Podríamos decir que se ha perdido la esencia de las cosas hoy en día en nuestra sociedad y en el mundo? Podemos decir que todo está contaminado. Yo creo, sin temor a equivocarnos, tranquilamente podríamos decir, hoy todo está contaminado, todo está degenerado en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en las personas. Lamentablemente vivimos de esa manera, la mente de las personas está de esa manera. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que todo está contaminado. Un mundo en donde todo está adulterado. ¡Qué terrible! Todo, absolutamente todo se lo adultera. Todo. Porque pareciera que aquello que es en esencia no tiene valor. Entonces hay que hacer mezclas, hay que adulterarlo, hay que ponerle cosas que el hombre le parece que está bien, conforme a sus pensamientos, conforme a su percepción, a lo que entiende. Entonces, en realidad la vida de las personas está totalmente contaminada, ¿no? Todo absolutamente está todo adulterado, precisamente todo lo contrario a esencia. Habíamos dicho que la palabra esencia nos habla de pureza, ¿no? De pureza, de algo que es puro en cuanto a su creación, en cuanto a su valor, al valor de las cosas. Es tan difícil, por lo menos en lo que yo pienso, se los comparto en esta mañana, el encontrar pureza hoy en día en las cosas.
Es tan difícil hoy encontrar pureza, y estamos hablando no solamente de la vida de las personas, sino absolutamente de todo. De hecho, ahora lo vamos a decir. Encontrar pureza hoy en día en las cosas. Es tan difícil encontrar legitimidad. Yo sé que estamos hablando de todo, por lo menos ahora, pero yo quiero pensar en mí, por lo menos yo, no sé ustedes. Encontrar legitimidad, que de hecho la esencia hace a lo legítimo. La esencia, la adulteración o la contaminación hace a la copia, a lo que es apariencia, pero no es real. ¿Se entiende? Es tan difícil hoy encontrar legitimidad en las cosas, como si estuviera de moda el alterar el orden y la pureza de las cosas. De hecho, no está. Como si estuviera de moda hoy en día el adulterar el orden y la pureza de las cosas. Y vuelvo a repetir, de hecho lo está. Está de moda hoy cambiar absolutamente todo, adulterar todo. En otras palabras, contaminarlo todo. Contaminarlo todo, absolutamente todo. Si no lo sacamos de su estado natural, es como que no sirve hoy en día. Si no lo sacamos, si yo no le agrego algo, si yo no le pongo un condimento conforme a mi percepción o a mi manera de ver las cosas, pareciera que la cosa no funciona. Yo tengo que agregar algo. El ser humano tiene que poner algo, el ser humano tiene que agregar algo para que la cosa funcione. Le quita su esencia. Y pareciera que si no hacemos eso, la cosa no vale, ¿no? Hoy en día no funciona. Hay una palabra que en este tiempo también está de moda, así como la percepción, lamentablemente, y que es la palabra progresismo, por ejemplo. Una palabra que hoy en día se utiliza mucho en la política y en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y esto no solo es una palabra, sino es una ideología que está fuerte hoy en día en nuestra sociedad y que gobierna en muchos aspectos y está haciendo muchísimo daño, lamentablemente, ¿no? Aún dentro de las iglesias. Progresismo. Aún dentro de las iglesias está haciendo mucho daño. También totalmente contrario a esencia, porque el progresismo habla supuestamente de una supuesta innovación y de poner cosas nuevas y cosas que le hagan bien al hombre, pero quitan la esencia de las cosas, ¿no? Quita la esencia de las cosas. Pero es una ideología que a través de la innovación lo que hace es adulterar y contaminarlo todo, lamentablemente, y todo eso también se está, ya a esta altura del partido, se está metiendo dentro de las iglesias. No dentro de la iglesia, siempre quiero hacer esa aclaración. Dentro de las iglesias, no dentro de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor siempre buscará mantener la esencia de lo que hemos recibido, de lo que hemos aprendido, de lo que somos en realidad. Lamentablemente no todos lo hacen, esa es otra verdad, ¿no? Y que por eso Dios, entiendo, nos está hablando esto en esta mañana. ¿Cuántos me van siguiendo? Díganme amén. La realidad es que si hiciéramos un análisis general de todo, absolutamente de todo hoy en día, podríamos decir que todo está perdiendo su esencia. Todo, absolutamente, todo está contaminado. Desde el aire que respiramos, contaminado. Los alimentos que ingerimos, contaminados. Todo.
absolutamente todo. El planeta contaminado, la naturaleza. Se me venía a la mente esto que pasó en estos días en Bahía Blanca y tantas cosas, no solamente en esa ciudad, sino en el mundo, que están sucediendo, que mayormente tienen que ver con la contaminación. Lo natural se está echando a perder, se está absolutamente todo degenerando, ¿no? Y bueno, eso es consecuencia de la contaminación y de la adulteración que está recibiendo aún el planeta, lamentablemente, ¿no? En lo que al hombre se refiere, en lo que al ser humano se refiere, los valores contaminados, adulterados totalmente, los principios contaminados, adulterados, y en consecuencia de esto la familia, por ejemplo, la familia, el concepto de familia, la pureza, escuchen, la pureza en cuanto a la familia, en cuanto a su formación, en cuanto a cómo la familia fue constituida, en cuanto al génesis de la familia, totalmente adulterado y contaminado, perdió su pureza, el concepto de familia que fue constituido por Dios. Miraba en estos días un informe en la televisión acerca precisamente de la familia, y ellos lo decían como algo positivo, como algo que está bien ahora, como algo que es normal, decir el hecho de que el concepto de familia tipo, ¿no? Que podríamos decir un hombre, una mujer y sus hijos, ya no es el concepto de familia en realidad, sino que ahora hay otros y que son totalmente factibles y que cualquier persona los puede adoptar, como por ejemplo una mujer y una mujer con sus hijos, un hombre y un hombre con sus hijos. Tremendo. Pero ellos lo hablaban en un informe en el noticiero, ¿no? Ellos lo hablaban desde un punto de vista totalmente positivo y viable. Es lo que está bien ahora, ¿no? Se ha perdido la esencia de las cosas. De todo, absolutamente de todo. Ahora hay matrimonios abiertos. Yo creo que los adultos saben de qué estoy hablando cuando hablo de matrimonios abiertos. Tríos, nombraron tríos como concepto de familia. Vemos cómo todo se ha degenerado en nuestra sociedad. Y después hay algunos necios que cuando Dios demanda, que cuando Dios empieza a exigirnos a cada uno de nosotros, que cuando Dios manifiesta sus mandamientos sobre nuestras vidas, se enoja. Empieza la crítica, la murmuración, hacer divisiones dentro de la iglesia. Por Dios, cuando vemos lo que está sucediendo en nuestra sociedad y cómo todo se ha echado a perder. Y nosotros seguimos permítame la expresión, en Babia, mirando cosas totalmente superficiales en nuestras vidas, en nuestro entorno, y descuidamos la esencia, que verdaderamente es lo que nos hace permanecer y lo que define realmente quién somos, no la apariencia, sino la esencia de las cosas realmente. Leo de vuelta la definición: conjunto de características necesarias. ¿Qué es algo necesario? Algo que no puede faltar. E imprescindible. ¿Para qué? Para que algo o alguien sea lo que es. En este caso, iglesia. Qué terrible que es, ¿no? Familia, impresionante. Y le llaman familia hoy en día. Le llaman familia. Perversión pura, ¿no? Las relaciones totalmente contaminadas.
nuestras relaciones, podríamos hablar largo y tendido acerca de esto. Pero si nos referimos a nosotros, celos, querer pisar más fuerte que el otro, acepción de persona, falta de perdón, tantas cosas, eso es todo contaminación de lo que es la relación pura que Dios nos enseña, por ejemplo, a través de su palabra, para que nosotros podamos crecer de una manera sana y pura en el Señor, en lo personal y como iglesia. En lo personal y como iglesia. El concepto de la vida totalmente contaminado hoy en día en nuestra sociedad, no tenemos ni idea de lo que es la vida verdaderamente. Por lo menos el hombre, ¿no? En sí. Y nosotros, por lo menos eso quiero creer, nosotros no tenemos duda de que el foco de contaminación y adulteración, el parásito que echó a perder todas las cosas, es el pecado. El pecado. El pecado es lo que ha contaminado y ha echado a perder la esencia de las cosas, de la vida. En todos los aspectos, aún en lo natural, aún en el aire, todo tiene que ver con el pecado. ¿No? Ese maldito parásito que el ser humano tiene en su vida, que echó y echa a perder absolutamente todo. No importa el tamaño. Puede ser microscópico, puede ser un pecado abismal que lo ve todo el mundo, pero sea el tamaño que sea, el pecado echa a perder. El pecado contamina, el pecado adultera, el pecado destruye. Absolutamente lo destruye todo. El pecado. La rebelión del hombre contra lo establecido por Dios. Dígase mundo o dígase congregaciones. La rebelión del ser humano, la rebelión del ser humano ante todo lo establecido por Dios a través de su bendita palabra. Y eso es lo que destruye, ¿no? El pecado es lo que ha corrompido y contaminado no solo al hombre, sino también toda la creación. Es el pecado el que echó a perder la esencia de todas las cosas, la pureza con la cual nuestro Señor creó todas las cosas. Qué terrible. Qué impresionante que es esto, ¿no? Por eso nosotros como iglesia, cosas como esta tenemos que meditarla. No tomarla como un sermón más, una predicación más, como ninguna palabra, ¿no? Pero en este caso hablar de estas cosas es importante para que podamos saber dónde estamos parados y cuidar esto, ¿no? Mantener la esencia de las cosas. Nosotros principalmente como iglesia, que abarca toda la vida, ¿no? Absolutamente toda la vida. Toda la vida, ¿no? Esto es impresionante lo que estamos hablando en esta mañana. Se los puedo asegurar. Tan impresionante es el tema acerca de la esencia que la redención, escuchen. La redención, el plan de salvación de Dios, el mensaje del Evangelio tiene que ver precisamente y directamente con esto que estamos hablando en esta mañana. La esencia. La esencia. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio tiene que ver con hacer volver al hombre a su estado primario. Volver a la esencia. Ese es el mensaje del Evangelio. Hoy escuchamos tantas idioteces hoy en día y se habla de tantas pavadas, pero el mensaje del Evangelio es ese, poder hacer volver al hombre a su estado principal, primario, al génesis de la creación, ¿no? Devolverle al ser humano la esencia que perdió en el huerto del Edén a causa precisamente del pecado. ¿Cuándo el hombre perdió su esencia? Cuando pecó. Cuando pecó. Cuando nosotros empezamos a perder la esencia de lo que somos en realidad, el pecado. Y vuelvo a repetir, puede ser microscópico, no se confundan. No, pero yo no engañé a mi mujer, no.
pero capaz hasta tus pensamientos, lo que hay en tu corazón, solamente lo sabe Dios y vos. Eso es lo que echa a perder, lamentablemente, la vida de las personas. Y fue lo que echó a perder, ¿no? Y precisamente el mensaje del Evangelio es para eso: hacer volver al hombre a su estado que perdió. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el objetivo del Evangelio. El objetivo principal, el propósito eterno de Dios: hacer volver al hombre al estado que perdió, a su esencia, la imagen de Dios. La imagen de Dios. El hombre, a causa del pecado, perdió su esencia. El ser humano fue creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Tenía la esencia de Dios hasta que el pecado entró y contaminó. Y cuando algo está contaminado, pierde su esencia. Presten atención, iglesia. Cuando algo está contaminado, pierde su esencia. Y eso fue lo que le sucedió al hombre. Y Cristo vino a darnos nuevamente esa imagen hasta llegar al conocimiento pleno de nuestro Señor. Esencia, ese es el mensaje de la palabra del Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 10 dice, Colosenses 3, 10, y revestido del nuevo. Por eso Dios no vino a restaurarnos, Dios vino a matarte y a hacerte de nuevo, porque lo otro está contaminado. Lo otro está contaminado, no tiene solución, se contaminó. Entonces, la única forma de poder recuperar la esencia en cuanto a la imagen de nuestro Señor es muriendo y naciendo de nuevo. Naciendo de nuevo. Por eso, ¿cuánto cuidado tengo que tener? Porque quizás puede estar dentro de la iglesia siendo simplemente una vil copia. Una copia, igual, pero una copia. ¿Se acuerdan de la parábola de los 2 cimientos? 2 casas exactamente iguales. Pero para una grande es la ruina, la otra va a permanecer porque está en esencia. En esencia. El trigo y la cizaña, exactamente iguales, pero uno tiene esencia, fruto, el otro no lo tiene. Es una copia. Esencia. Colosenses 3:10, vestido del nuevo hombre conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, manteniendo su esencia, conforme a la imagen de Dios. Qué importante es no perderla, iglesia. Qué importante que es no perderla. Cuidar la esencia de las cosas, ¿no? General, pero en este caso estamos hablando de nosotros, la vida. Cuidar la pureza de las cosas que nos permiten ser realmente y no solamente una mala copia. La esencia. O peor aún, aparentar sin ser nada. Aparentar sin ser absolutamente nada. Horrible.
Horrible. Horrible, diría el burrito de yo. Horrible. Vivir de apariencia nada más, ¿no? Y saben que lamentablemente esto yo pienso en mí, ¿no? Se los confieso. Y les hablo abiertamente, porque a veces escuchas hablar a personas que parece que tienen el monopolio del Evangelio. Yo siempre prefiero dudar en cuanto a mí. En cuanto a mí. Y tratar de estas cosas, Dios nos hable a cada uno de nosotros y cuidarnos y tratar de permanecer, perseverar en estas cosas para no ser contaminados por el mundo. ¿Me van siguiendo? Díganme amén. Entonces, qué importante es no perder la esencia, cuidar la esencia, la pureza de las cosas que nos permiten ser realmente quienes somos. ¿Qué hay de la iglesia? Hablamos de la sociedad, hablamos del mundo, hablamos del planeta, del aire, de lo que comemos, de las personas. ¿Qué hay de la iglesia? ¿Qué hay de nosotros como cuerpo, como institución del Señor? ¿Puede la iglesia contaminarse? ¿Puede la iglesia adulterarse? ¿Perder su esencia natural de lo que Dios ha establecido? Yo pensaba, cientos y cientos de religiones hoy en día en el mundo. Y bueno, yo creo, en lo personal, creo que el principal motivo por el cual hay tanta es por la contaminación y por el adulterar la esencia de lo que Dios ha establecido en su palabra. Por eso hoy podemos ver cientos y cientos de maneras de pensar distintas, que vos podés pensar igual o diferente a mí, pero lo que Dios ha establecido, Dios lo ha establecido. Hay una verdad. Hay una religión, esa es la realidad. Pero nosotros podemos ver cientos hoy en día. ¿Por qué sucede eso? Y bueno, creo que tiene que ver con la contaminación y la adulteración de las cosas que Dios ha establecido a través de su palabra. Cada uno tiene su propio librito. Esa es la realidad. Cada uno tiene su propio librito, cada uno tiene su manera de pensar en cuanto a la palabra de Dios, pero la palabra de Dios dice que las escrituras no son de interpretación privada. Que acá no se trata de lo que pienso yo, de lo que pensás vos, acá se trata de lo que Dios ha dicho y de lo que Dios ha establecido. Lo entienda quien lo entienda, le guste a quien le guste. Pero lógico, yo pienso de una manera, el otro piensa de otra, el otro piensa de otra, y esa es la realidad de la vida hoy en día y de la iglesia. Y cada uno empieza a armar de alguna manera su propia religión. Sucede eso aún dentro de las denominaciones, de religiones, denominaciones, en todos los aspectos de la iglesia. Es impresionante esto, pero hay una verdad. Hay una verdad. Y si yo estas cosas no las medito y no las tengo en cuenta, y vieron lo que dice Efesios, para ya no ser niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. O sea, la palabra de Dios hace 2000 años ya nos advierte, miren que va a pasar esto. Cada uno va a venir con su propio manual. Y bueno, ¿cuál es la verdad? Necesitamos mantener la esencia de las cosas. Y en este caso, cuando hablamos de la palabra del Señor, ¿no? Totalmente. Entonces yo creo que tiene que ver con la contaminación y cómo ha sido adulterada la palabra del Señor en base a las percepciones, ideas y conveniencia a veces. Y en base a veces también a lo que yo quiero. En base también a lo que yo quiero, a lo que a mí me parece, a lo que a mí me gusta. Pero no debe ser así. Lo que Dios ha establecido, esa es la palabra de Dios.
Y nosotros debemos buscar revelación de la palabra. No poder entenderlo humanamente, no. Revelación de la palabra. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Qué es lo que Dios me demanda? Y en base a eso es sí y amén. Sí y amén a su palabra. Pero no todos lo hacen. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Jeremías 6, 16. Así dijo el Señor Jehová: paraos en los caminos. Bueno, yo creo que este sermón tiene que ver con eso, ¿no? Con que en esta mañana cada uno de nosotros, en lo personal, como congregación, como iglesia del Señor, podamos pararnos en los caminos. Dejar tu yo, que por lógica debería estar muerto, pero como dijo Lutero, ¿no? Pensé que el sinvergüenza había muerto en el bautismo, pero la realidad es que sabía nadar, ¿no? Lamentablemente a veces pasa eso. Dejar el yo a un lado y pararnos en los caminos. Y mirar principalmente a mí mismo, mi corazón. Mirarlo yo y pedirle a Dios que escudriñe mi corazón. Y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Está lleno. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. En otras palabras, lo que el Señor nos está diciendo acá es: vuelvan a la esencia de las cosas que Él ha establecido en su palabra. Vuelvan a la esencia, no la pierdan, no se contaminen, no adulteren. En este caso le está hablando a su pueblo, nos está hablando a nosotros, le habla a la iglesia en estos tiempos. No adulteren, solo manteniendo la esencia de mis palabras, dice el Señor, de mis mandamientos, de lo que Él ha establecido para el hombre, tendremos paz y descanso para nuestras almas, estaremos seguros. Eso es lo que nos da verdadera seguridad de que estamos andando por el camino correcto, el poder pararnos en los caminos, meditar, ir a las Escrituras, ver verdaderamente qué es lo que Dios quiere para mi vida, no lo que a mí me parece, no lo que yo pienso, no lo que a mí me gusta. No, sino lo que la Biblia nos enseña a través de su palabra, y eso es lo que nos dará real descanso y no vivir turbados y contaminados con las cosas, afanados con las cosas de este mundo, y nos hará estar seguros. Pero cuando el hombre adultera, como lo hicieron en aquel entonces, como lo se hace hoy, como lamentablemente se seguirá haciendo, es ahí donde se empieza a perder la esencia de la palabra de Dios y del Evangelio. Y entonces agarramos para cualquier lado. Y agarramos para cualquier lado al punto tal de que hoy hay iglesias que parecen un circo en vez de una iglesia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. No, por eso se los pido por favor, escúchenme bien.
Se los pido por favor, el día que yo diga desde este lugar algo que no es conforme a la palabra de Dios, dígamelo. Venga y dígamelo. No hay ningún tipo de problema. Se lo pido por favor. Estupideces no. Pero cuando yo diga algo que no es conforme a la palabra de Dios, dígamelo. Porque yo quiero predicar el Evangelio. El Evangelio, su palabra. Porque la contaminación, el pecado, está haciendo estragos en nuestra sociedad y aún dentro de las iglesias. Y hoy muchos siguen agarrados por Dios, a pavadas, que no tienen nada que ver con la vida realmente y con lo que Dios nos demanda en su palabra. No adulterada, ¿para qué? Para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces el Evangelio, la palabra de Dios, lo que Dios le decía en aquel entonces, en los tiempos de Jeremías, lo que dice Pedro, el Evangelio no adulterado, la palabra no adulterada, las sendas antiguas que tienen esencia, no lo nuevo. No lo nuevo. Las cosas nuevas que el hombre trata de ponerle para supuestamente ayudar a Dios o para su propia conveniencia, porque simplemente le gusta. No. Sino su palabra, su bendita palabra. Ahora bien, ¿qué respondía el hombre? No. No. Tremendo, ¿no? No. Como hoy en día, muchos de nosotros, ante la demanda de Dios que decimos, no. Mi vida, mi tiempo, no me gusta la forma, no me gusta aquello, no me gusta lo otro. No, y no. Impresionante. Sigue el ser humano siendo, lógicamente, los tiempos han cambiado, el hombre sigue siendo lo mismo. El hombre seguimos siendo lo mismo, cada uno de nosotros. Al hombre le gusta adulterar. Lo estamos viendo hoy en día. Se ha perdido la esencia de todas las cosas. De todo, absolutamente de todo. Nada es legítimo hoy en día. Nada, absolutamente nada. Todo está contaminado, todo está adulterado. Al hombre le gusta innovar. Ni se les ocurren las cosas del Señor. Lo acabamos de leer. Parados en los caminos. Meditad por las sendas antiguas. Hasta muchos cristianos hoy les parece que la palabra del Señor es arcaica, antigua. No. Lo que Dios ha establecido, cielo y tierra pasará, mi palabra permanece para siempre. Y lo que Dios ha establecido será, me guste a mí o no me guste. En todo caso, el que voy a tener que lidiar con el Señor voy a ser yo. Si yo no acepto lo que Él ha establecido a través de su palabra. Pero al hombre le gusta adulterar, le gusta innovar. Y lo único que logra al hacer esto es contaminarse y perder la esencia de las cosas. De la forma en que Dios las ha establecido. Impresionante, ¿no? ¿Cuándo nos damos cuenta de que tenemos estas características, ¿no? De rechazar la palabra del Señor? Por ejemplo, cuando se trata de aplicar precisamente la palabra del Señor en las vidas. ¿Y qué hace la iglesia? ¿Qué hace el hombre? ¿Qué hace la mujer? Se revela. Se revela ante la palabra de Dios, no la acepta, la rechaza. Esto pasa a todos lados, ¿no? Pasa aún con los supuestos hombres de Dios. Porque si rechazamos la palabra de Dios, no sé hasta qué punto somos hombres de Dios, ¿no? La rechazan, la cuestionan y empiezan a modificar, empiezan a adulterarla.
y dicen lo mismo en voz alta o en sus corazones, si lo quieren ocultar, que dijo el pueblo: no andaremos, no iremos. Y así se manejan las personas dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia, pero la palabra del Señor sigue siendo pura, en esencia. La palabra del Señor no ha perdido su esencia, en lo absoluto. Sigue con pureza y sin contaminación. Yo podré contaminarla, Gabriel. Yo podré contaminarla y podré decir un disparate en cuanto a la palabra de Dios, pero la palabra de Dios sigue siendo pura. Y para todos aquellos que quieran oírla sin adulteración, Dios hablará siempre. Dios siempre hablará y traerá luz a nuestras vidas. Cuando haya un corazón sincero y puro delante de la palabra de Dios, que es de igual forma, ¿no? Salmo 19, 7. ¿Me están prestando atención? Amén. Salmo 19, 7. Fíjense cómo es la palabra del Señor, a diferencia de nosotros y a diferencia de este mundo. La ley de Jehová es perfecta. Perfecta. Pero ahí no habla de madurez como cuando la Biblia se refiere a nosotros, no, ahí habla de perfección total y absoluta, que convierte el alma. Entonces, ¿cuándo mi alma, no, por ejemplo, no se convierte a Dios? Y cuando yo no llevo la palabra de Dios como lo es, perfecta a mi vida, sino que la contamino con mis pensamientos, con mi manera de ver las cosas, con mi propia interpretación, pero eso es un error, porque la Biblia dice lo que dice, Dios dice lo que dice. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Por qué nos entristecemos tanto ante un mensaje de la Biblia, ¿no? De la palabra? ¿Por qué el corazón se retuerce cuando escuchamos el mensaje del Evangelio? No pavada, repito, porque ahí está lleno de palabras. Por eso lo digo tanto. Pero cuando escuchamos un mensaje del Evangelio, ¿por qué el corazón se enardece? ¿Por qué me molesta? Cuando la Biblia dice que alegran el corazón. Es una bendición escuchar su palabra tal cual es. Cuando hay corazones puros, sin contaminación, puros en esencia, cristianos. El cristiano se deleita en la ley de Dios. Oh, cuánto amo tu ley, dice el salmista. Cuánto amo tu ley, tu palabra, tus mandamientos. Y fíjense lo que dice ahora. El precepto de Jehová es puro. Puro. En esencia, la palabra de Dios es pura y alumbra los ojos. ¿Quién es el que nos cega para que nosotros precisamente no nos resplandezca la luz del Evangelio? Satanás, el diablo. Pero cuando hay contaminación y yo le doy lugar, entonces a los incrédulos, por ejemplo, yo estoy lanzando este mensaje, si es de Dios, si no es de Dios, pido perdón. Pero si es de Dios, que Dios trate con mi vida. Pero si es de Dios, en esta mañana, Dios está hablando. Si vos no lo crees, los tuteo porque son mi familia. Si vos no lo crees, entonces el problema lo tenés vos le estás dando lugar a Satanás, porque dice que él ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y cuando vos no crees, está lanzando palabra de Dios y vos cerrás tu corazón, le estás abriendo la puerta al enemigo. Y él te cega.
Y entonces después venga que contaminación pura, te venden cualquier verdura. El precepto de Jehová es puro. Si hay algo, escuche iglesia, escuche. Si hay algo que en este tiempo se ha perdido es precisamente la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio. La esencia de la palabra de Dios, su pureza. Escuche. La pureza de la predicación de la palabra. Y hoy en día las personas, como lo enseña la Biblia misma, prefieren escuchar fábulas, prefieren que les mientan en la cara antes de que le digan la verdad. Y esos lugares explotan de gente. Explotan, pero cuando se predica la verdad, pasa lo que le pasó al mismo Señor. Muchos se volvieron atrás. Dura es esta palabra. Qué terrible que es. Si hay algo que en este tiempo ha perdido, la esencia es el mensaje del Evangelio, de la palabra del Señor, y por eso lamentablemente vemos lo que vemos. Vemos lo que vemos. Si nosotros hablamos acerca de esencia y nos referimos a Dios, por ejemplo, ¿qué tendríamos que hablar acerca de Dios? ¿Cuál sería la esencia de Dios? Hoy lo nombraron mucho en esta mañana. Sus atributos. Cuando hablamos de esencia y nos referimos en cuanto a Dios, de lo que estamos hablando, por ejemplo, son de los atributos de Dios. ¿Cuáles serían los atributos de Dios? Hemos tenido estudios muy lindos en este tiempo, en este lugar, acerca del tema. Podríamos hablar de su omnipotencia. Dios es todopoderoso en esencia. En esencia. Eso tiene que ver con la esencia de Dios, la omnipotencia de Dios, su omnipresencia. Dios está presente en todo lugar. Esa es la esencia de nuestro Dios, un Dios que está en todo lugar. Su omnisciencia, un Dios que lo sabe todo. Su misericordia, su justicia. Todas esas cosas, todas esas características, cualidades, hacen a la esencia de nuestro Dios. Es Dios porque es todopoderoso, es Dios porque es omnisciente, es Dios porque es soberano, es Dios porque es omnipresente, es Dios porque es un Dios de misericordia. Por eso es nuestro Dios y es Dios. Ahora, cuando nos referimos a nosotros, si en esta mañana hablamos acerca de nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, ¿cuál es la esencia nuestra? ¿Cuál sería nuestra esencia, no? ¿Cuáles son las características que determinan quién soy y qué soy yo verdaderamente? Y bueno, podríamos, así como hablamos del Señor, podríamos hablar de muchas. Hasta podríamos hacer un estudio acerca de esto, pero vamos a compartir rápidamente 3 en esta mañana. 3 características que hacen a la esencia de la iglesia del Señor, a la esencia de un cristiano y un discípulo de Jesucristo. La primera, rápidamente, para no extendernos. La primera, y seguramente quizás una de las más significativas e importantes, el amor. Escuche, el amor. ¿Cuántos aman? Por Dios. Acuerdo que hace muchos años prediqué en la iglesia y había predicado sobre Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando dice: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero muchos lo llevan siempre para el lado de poder, los voladores, ¿no? Ya fuera demonio, caerte, patalear, gritar, todas esas cosas, a ver que se te trabe la lengua. Pero me acuerdo que prediqué poder para amar. Poder para amar. Recibiréis poder para amar. ¿Cuántos nos
falta, iglesia, a cada uno de nosotros. Si en esta mañana pudiéramos sincerarnos delante de Dios, mirar nuestro corazón, cuánto tenemos que aprender a amar verdaderamente. La primera y principal característica que compone la esencia de la vida cristiana, y que a su vez es también la esencia de Dios, es el amor. Dios es amor en esencia. En esencia. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 dice, Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Qué terrible que es la Biblia. Tremendo, ¿no? El que no ama, escuchen, no ha, qué determinante que es la palabra de Dios. Por eso, si en mi vida no hay amor, yo ya tengo que, por Dios, Señor, por Dios. Creo que todos, absolutamente todos los que estamos acá, comenzando por el que habla, necesitamos aprender a amar. Y si alguno lo sabe, saco el sombrero. Pero todos los que estamos acá necesitamos aprender a amar. El que no ama no ha conocido a Dios, escuche, porque Dios es amor. Si yo digo que tengo a Dios, si no amo, estoy en un problema. Es una obviedad, es sentido común casi con el cual la palabra de Dios nos está hablando. Si esto no debe ser la esencia de mi vida cristiana, fíjense qué tremendo, si esto no debe ser la esencia de mi vida cristiana, que el apóstol Juan dice, si no amo, significa que no he conocido a Dios. Por eso, si en tu corazón hay odio, resentimiento, rencor, falta de perdón y no hay amor, y bueno, te tenés que arrepentir ya, y si no te arrepentís significa que entonces no le conocemos. No le conocemos, no conocemos a Dios, no lo dice este que está hablando, lo dice Dios. Dios a través de su palabra, lo dice Juan. Fíjense la importancia del amor. Hoy en día se hacen cosas para ser vistos, se hacen cosas para figurar, se hacen cosas para pisotear a otros, se hacen cosas por conveniencia, se hacen cosas por plata, pero creo que lo compartía Carlos el domingo pasado. Podés hacer un montón de cosas, lo dice Pablo en Corintios 13, pero si no tenés amor, no te sirve absolutamente de nada. De nada. Aunque des tu cuerpo en libación, aunque des todos tus bienes a los pobres, pero si no tenés amor, de nada te sirve. Podés hablar en lenguas, lo que vos quieras, pero simplemente ruido si no hay amor. Y si no hay amor, significa entonces que Dios no está ahí. ¿Por qué? Porque Dios es amor en esencia. Lo dice su palabra. No estamos hablando del amor del mundo. No estamos hablando del amor del mundo. Un amor totalmente adulterado, un amor que no tiene esencia, un amor totalmente corrompido y contaminado por el pecado. Sino que estamos hablando, el mundo no tiene amor. El mundo no tiene amor. ¿Cómo es el amor del mundo? Escuchen, por si alguno piensa de esta manera, bueno, sepa que entonces no es el de Dios, es el del mundo. El mundo ama si lo aman. Ama si puede conseguir algo a cambio. Ama porque le cae bien. Ama
porque es mi círculo íntimo. Eso es mundo. No tiene nada que ver con el amor del Señor. El amor del Señor es un amor sacrificial. Al punto tal de que Dios me dice, amá aún a tu enemigo. Estoy en el horno. Por lo menos yo. Necesitamos arrepentirnos y pedirle a Dios que deposite este amor en cada uno de nosotros. Enséñanos, Señor, a amar cada una de nuestras vidas, poder amar de esta forma. El amor de Dios es un amor sacrificial, incondicional, es un amor puro, sin contaminación de este mundo, de mí mismo, del hombre, como el que Cristo tuvo por nosotros. Por Dios. Automáticamente cuando me cuesta amar, yo tengo que pensar, ¿me merecía yo que Dios me ame de la manera en que me amó? Entonces, ¿cómo yo no voy a amar a las personas? Por más daño que me causen, por más indiferencia que tengan conmigo, yo tengo que ser un hijo de Dios en esencia. Y esa esencia tiene que ver con el amor verdadero y genuino. Dice la Biblia, Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Repito, ¿hay amor en el mundo? No. Entonces, ¿de quién está hablando? ¿Qué amor se va a enfriar a causa de la maldad y de la contaminación y corrupción que hay en este mundo? ¿Y qué quiere decir eso? Escuchen, por favor. Estamos tan inmersos en este mundo, en este plano natural, que nos contaminamos. No quiero decir somos del mundo disfrazados de religiosos. Nos contaminamos. Y las cosas de este mundo se nos pegan y entonces empezamos a pensar como piensa, pero Jesucristo dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Tenemos que ser diferentes, pensar diferente, manejarnos diferente, sufrir las cosas que Dios nos manda a sufrir y amar y cuidar el amor, ¿no? Cuidar el amor. El mundo ni idea tiene de lo que es el amor, el concepto. Tienen un concepto totalmente errado, corrompido de lo que es el amor, porque no tienen a Dios. No tienen a Dios, no conocen a Dios. Entonces, cuando dice que se enfriará, nos está hablando, entiendo, a nosotros. Entonces, podríamos decir que la esencia, la característica principal de la vida cristiana se puede ir perdiendo. ¡Qué tremendo! Cada vez que me contamino un cachito más con las cosas de este mundo, las ideologías de este mundo, la manera de pensar de este mundo, mi propio yo, lo que soy en realidad, mi parte carnal, adánica. Entonces cuando le doy mal lugar a eso, entonces eso es lo que toma el control de mi vida y entonces el amor de Dios. Y empiezo a poner condiciones para amar. No, Dios me manda a amar. Es un mandamiento. Entonces lo tremendo de esto es que podemos comenzar a ver falta de amor en las familias. Escuchen, por favor. Un hombre que no le interesa a su familia, que menosprecia a su esposa, a sus hijos. Una mujer que no ama a su familia, que no ama a su esposo como lo debe amar, que descuida su hogar, que no ama a su casa, se empieza a perder el amor por las cosas naturales. Fíjense que el apóstol Pablo le advierte a Timoteo, le dice, ojo Timoteo, que en los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, sin afecto natural. Se va perdiendo la esencia de las cosas. Pero nunca se olviden que al último de ese pasaje dice, tendrán apariencia, pero no lo son. Apariencia, nada de esencia. Toda una copia.
Entonces se corre el riesgo de perder el amor en la familia, en los matrimonios, en las relaciones entre padres e hijos, hijos hacia sus padres. Tremendo. Y esto pasa en las congregaciones. Pasa. Familias divididas, matrimonios divididos, imposibilitados de poder amarse como Dios nos manda a amar, tanto el hombre a la mujer, como la mujer a su esposo, como los padres a los hijos, como los hijos a los padres. Y pasan las cosas que pasan en la familia. Egoísmo antes que amor. También se puede perder el amor en cuanto a los obreros, los siervos hacia las vidas, hacia la iglesia, hacia las almas. Entonces hacemos las cosas por conveniencia, o por tener gente, o por conseguir una tajada. Y eso está pasando hoy en día. Hay muchos que no les importa, no aman las vidas. Esto es simplemente un trabajo. Simplemente un trabajo para conseguir lo que se quiere. Y nada más, sea reconocimiento, sea plata, sea lo que fuere. Pero no hay amor hacia las personas. Entonces se le miente, se adultera la palabra para que la gente se sienta cómoda, pero es toda una mentira. Se pierde el amor entre el pueblo, falta de amor en la congregación, entre los hermanos y hermanas. Si esto sucede, implica que se está perdiendo la esencia. Si estas cosas pasan, si en mi corazón no hay amor verdadero, genuino, implica que se está perdiendo la esencia y me estoy contaminando. Y si eso sucede, creo que la Biblia es clara, ¿no? Dice Juan, el que no ama no ha conocido a Dios. Y les comparto unos pasajes rápidamente, no los busquen, yo se los leo para no extendernos. Primera de Juan 4:7. Amados, por si le parece que esto no es la esencia del Evangelio, ¿no? de la vida cristiana. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Primera de Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se va perfeccionando en nosotros. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, menosprecia, el tal es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primera de Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Tremendo. Tremenda en la Biblia, la esencia del Evangelio, la esencia de la vida cristiana es el amor genuino y puro, sin intereses creados, sin intereses. Amo porque Dios me amó a mí. Y entonces, por lo tanto, yo amo a mi prójimo. Nunca se olvide que el Señor resumió toda la ley en 2 mandamientos que tienen que ver pura y exclusivamente con el amor. Amén. En segundo lugar, otra característica, la santidad. La santidad. El amor tiene que ver con la esencia de la vida cristiana. La santidad tiene que ver con la esencia de la vida cristiana. Santidad, iglesia, santidad. La santidad es lo que debe componer también la esencia, la pureza de nuestras vidas como hijos de Dios. Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo.
Fíjense qué terrible que es esto que estamos hablando. Tanto el amor como la santidad son atributos de Dios, los cuales Él nos demanda también a nosotros. Tanto el amor como la santidad son la esencia de Dios. Por ende, tienen que ser nuestra esencia como cuerpo de Cristo. Una iglesia que no se santifica para el Señor. La pregunta es iglesia? ¿Es iglesia? Qué tremendo que es, ¿no? Una vida en santidad debe ser lo que me caracterice y determine quién soy. La santidad es la esencia de nuestro Señor Jesús. Él es santo, 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 dice la Biblia. Por lo tanto, yo debo ser un hombre santo. Por más grande que me quede el título. Pero es lo que debo buscar, la santidad. ¿Cuántos dicen amén? Debo santificarme para Él, porque la santidad es la esencia de la vida. ¿Por qué la santidad es la esencia de la vida cristiana o de un cristiano? Hebreos 12:14. Dice, Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No es un tema menor, iglesia. Terrible, son temas que a veces se hablan tan poco, ¿no?, dentro de la congregación. Pero fíjense lo que dice, sin la cual nadie verá al Señor. Si yo no me santifico para Dios, hoy muchos eligen el mundo. Pero todo lo contrario a santificarse. Todo lo contrario. ¿Por qué la santidad es la esencia de la vida cristiana? Porque sin santidad no entro al reino de los cielos. No entro. La contaminación, fíjense qué terrible que es esto, la contaminación de este mundo contra lo más que atenta, contra lo que más atenta o intenta atentar, es precisamente contra la santidad del cuerpo de Cristo. El mundo trata de meterse dentro de las iglesias a través de ideología, costumbre, forma, tradición, percepción. Impresionante. El mundo trata de meterse dentro de la iglesia para contaminarla. ¿Qué debe hacer la iglesia? Cuidar su santidad, mantener la esencia. Dios es santo, por lo tanto el cuerpo de Cristo debe ser santo. Santo. Precisamente la obra de Cristo en la cruz, escuche, fue santificarnos, apartarnos de este mundo contaminado y corrompido por el pecado, para volvernos, como decíamos al principio, a la esencia de la vida en el principio, a su imagen y a su semejanza. Santos, puros. Y ese es el objetivo de la palabra del Señor y es lo que Cristo ha hecho en la cruz. Pero si yo no sigo la santidad, como Hebreos me lo demanda, corro serios riesgos y peligros en mi vida espiritual. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Segunda de Pedro 2, 20. Me pasé un minuto, pero falta un poquito, ya termino. Segunda de Pedro 2, 20 dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación, o sea, Dios los había purificado, Dios los había santificado, Dios había depositado de su amor en sus vidas, Dios le devolvió la esencia perdida. Por lo tanto, se escaparon de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Escuche, aquellos que a veces somos un poco de doble ánimo, fluctuantes en las cosas del Señor, que no corramos estos riesgos. Dios nos manda a ser santos,
apartado de este mundo y vivir para Él. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, versículo 21. Porque mejor, fíjense lo que dice Dios, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo y puro mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido, escuche esto, copia. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, la perra lavada, la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Simplemente fue una copia. Nunca fue un hijo de Dios en esencia. ¿Se entiende? Nunca fue un hijo de Dios en esencia. Si debemos cuidar estas cosas, debemos cuidar estas cosas. Debemos ser fieles a Dios, debemos ser fieles a Dios. Debemos predicar el mensaje del Evangelio tal cual es, debemos predicar el mensaje del Evangelio tal cual es. Porque Dios nos demandará el día de mañana. Y cada uno de nosotros somos responsables de nuestras propias vidas. De nuestras propias vidas. En otras palabras, estas personas que describe el apóstol Pedro nunca fueron regeneradas. Las que describe Pedro nunca fueron regeneradas. Nunca le conocieron a Dios. Conocieron el camino, no conocieron a Cristo. Nunca fueron puros, simplemente hubo mezcla y contaminación en su vida. Es como esos productos que nosotros podemos ver en las góndolas que son imitación, son parecidos, pero en esencia no son el original. Lo mismo pasa a veces con la vida, con nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado. Y por último, entonces amor, santidad, y por último otra característica que hace a la esencia de la vida cristiana es la negación. La negación, escuchen. Algo que nos cuesta tanto a nosotros, por lo menos a mí, tanto, negación. La negación es otra entre tantas características que hacen a la esencia de la vida cristiana. La esencia en la vida de un discípulo del Señor es la entrega total y absoluta a la voluntad de Dios. La esencia de la vida de un discípulo del Señor es la entrega total y absoluta a la voluntad de Dios. Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23 dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Negación. La esencia de la vida cristiana. No estoy cansado. No tengo que hacer esto. No tengo que hacer lo otro. No, pero mi vida. No, pero mis tiempos. No, pero mi plata. No, pero mi familia. No, negación, negación. No se trata de tu vida, de tu tiempo, de tu plata, de tu familia, de tus cosas. No, por lo menos es lo que yo entiendo. Negación. Vivimos para Él, fuimos comprados por Él, le pertenecemos a Él. Como dice el apóstol Pablo, si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Somos de Él. Le pertenecemos a Él. Como el Evangelio muchos hoy en día lo han corrompido. Muchos creen tener derechos ante Dios, ante su palabra. ¡Qué locura! A todos nos pasa, ¿no? Empezamos a justificarnos,
El que dice que no lo hace, bueno, permítame no creer, todo lo hacemos. No, Señor, pero mirá, hice esto, puedo tomarme. No. Dios nos demanda la vida y es una bendición. Muchos creen poder justificarse delante de Dios, muchos creen poder argumentar delante de Dios, pero la esencia del Evangelio y de la vida cristiana verdadera seguirá siendo la negación y la entrega. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, iglesia. Por eso mucha gente se aleja, muchos buscan iglesias en donde saben lo que hacen, pueden congregar los domingos, nadie les dice absolutamente nada, van, escuchan la palabra de Dios y se van contentos a casa, solamente aplacan su conciencia. Pero no reciben demanda de ningún tipo. Entonces, mayormente se busca esos tipos de lugares para congregar a la gente, porque no hay demanda. Pero todo lo contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. Qué tremendo que es. ¿Cómo me voy a presentar delante de Dios el día de mañana? Tremendo. Pero eso está en el corazón de los hombres, lamentablemente. Lucas 14:25. Pedecito, ya estoy terminando. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Tremendo. El Evangelio en esencia. El Evangelio en esencia. Que Dios nos dé la gracia de que esto se nos revele. Y siempre digo lo mismo, cuando a mí se me revela esto, es cuando Dios me va a enseñar a valorar lo que tengo. Padre, madre, esposa, esposo, hijos, familia, hermanos, todo. Absolutamente todo. Porque le he dado el primer lugar al que correspondía darle el primer lugar. Acá la palabra aborrecer significa poner en segundo lugar. ¿Cuánto lo hacemos? Sí. Es un tema. Es un tema. Yo creo que todos necesitamos pedirle perdón a Dios en cuanto a esto en esta mañana. Todos. Absolutamente todos. Para poder negarnos de esta manera, ¿no? Y morir, tenemos que aprender a humillarnos como lo hizo el Señor. Que Él se despojó absolutamente de todo. Filipenses 2:3. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, todo negación, ¿no? Sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tremendo, ¿no? Para poder negarnos debemos humillarnos de esta manera, morir. Humildad, humillación, muerte. Porque si estamos vivos, difícilmente podremos aceptar: voy a amar por conveniencia, santificarme, un poquito del mundo no le hace mal a nadie, y negación, olvidar. Siempre voy a tener argumentos, justificación, para poder presentar delante de Dios sin ningún tipo de temor.
creyendo que yo tengo derecho delante de Dios. No, estoy en falta. No sé usted, yo estoy en falta. Y que Dios nos dé la gracia en esta mañana de poder meditar en estas cosas. Ser humildes delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios. Y que Dios pueda obrar en nuestros corazones y ser esa iglesia en esencia. Como la que Él describe que va a venir a buscar, ¿no? Una iglesia pura. Fíjense en la primera descripción, pura. Iglesia en esencia, santa, sin mancha, sin contaminación, sin arruga, ni cosas semejantes. Gabriel, me falta tanto. Diga, a mí, ¿a usted qué le parece? ¿A usted qué le parece? ¿A quién no? Y esos que se paran detrás de un púlpito y se creen mejores que los demás, o que miran al pueblo como el pueblo inferior y ellos superiores, son a los que más les falta. ¿A quién no le falta? A todos nos falta, iglesia. Pero si no se hablan estas cosas, seguimos caminando como que todo está bien. Hago lo que quiero. A mí nadie me puede decir nada. No. Dios nos dice lo que Él nos enseña en su palabra. Dios nos anhela celosamente. Santiago 4:5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pero ojo, Santiago 4:6, Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, lo que compartía Nasa, ¿no? Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Volveos al Señor en esencia. Amén.